Iniciando la ronda de exposiciones y conferencias del Grupo Bicentenario, presentamos en esta ocasión al compañero José Cavada, quien va a hacer una exposición sobre el origen de los virus. La exposición debe durar aproximadamente 30 minutos para poder condensar todas las ideas en este tiempo y hacer luego una edición de video que nos permita publicarlo en YouTube o en alguna otra plataforma. Buenas tardes nuevamente. Adelante, José. Es tuya la pantalla. Como se planteó en una reunión anterior, me he comprometido hoy día a hablar un tema que es muy, pero muy importante. El tema es origen de los virus, ¿ya? Es un tema bastante polémico y espero que al final de esta entrevista, esta charla, podamos tener cosas bastante claras. Debo empezar. Miren, para empezar, debemos tener conocimientos previos. Vamos a recordar lo siguiente. Año 1927. Georges Lemaitre formuló la teoría del origen del universo, específicamente del Big Bang. Y él plantea que el universo tiene una edad de más o menos 13.700 millones de años. Pasamos al 2010, otro personaje llamado John Rudoe. Él plantea de que el origen de la Tierra y del sistema solar, ¿no?, es uno solo, y la edad de ella corresponde a 4.500 millones de años. La pregunta es, ¿no?, pero ¿cómo se ha llegado a esas conclusiones, a esas mediciones? Para ello se emplean isótopos radiactivos, específicamente dos, que son los más actuales. Se emplea el hafnio y el tungsteno 182. Y en función de su degradación es que se puede calcular con bastante exactitud, ¿no?, la edad de muestras que uno quiere trabajar. Entonces, he ahí, ¿no?, la información que debemos conocer, por favor. En segundo aspecto, una vez que ya tenemos la idea un poco clara con respecto al origen de la Tierra, su edad es de 4.500 millones de años, ¿no? Al inicio, la prototierra, una masa incandescente, pero al pasar los millones de años, ¿sí?, hace 3.600 millones de años, ya tenemos una Tierra primitiva, con un continente primitivo, un océano primitivo, pero una característica: carecía de una atmósfera. Y si la presentaba, esta atmósfera no tenía oxígeno. Es decir, presentaba una atmósfera reductora. ¿De acuerdo? Y ya tenemos en este extremo la Tierra actual. ¿De acuerdo? Ahora, se estima que hace 3.600 millones de años, en la Tierra primitiva, específicamente en el mar primitivo, surge la primera forma de vida. En consecuencia, la vida en la Tierra tiene ese origen hace 3.600 millones de años. En consecuencia, a partir de ella se inicia la evolución biológica, ¿ya? Primero, bacterias de tipo anaeróbicas, vale decir, no hay necesidad de consumir oxígeno. Bacterias anaeróbicas, pero que ya empiezan a realizar fotosíntesis. Por favor, vayan viendo más o menos hace qué edad empezaron estos organismos a aparecer, ¿ya? Hace 2.500 millones de años aparecen las cianobacterias, llamadas también cianofitas o cianofisias o algas azul-verdes, que son algas básicamente fotosintetizadoras. Por ese motivo, hace 2.000 millones de años ya tenemos una atmósfera con oxígeno. Condiciones
para que estas bacterias de tipo procariotas ya pasen, ¿no?, a ser bacterias aeróbicas por la presencia de oxígeno, se forman las células eucariotas y hace aproximadamente 550 millones de años empiezan a surgir las primeras plantas y animales en la Tierra. Pero señores, esto no es el tema para hoy día. El tema para hoy día es en realidad esta parte que está acá. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Si restamos de esta cantidad los 3.600 millones de años, hay 900 millones de años, ¿no?, que en realidad poco se conoce. En consecuencia, se han hecho investigaciones para ver los preámbulos, las condiciones previas a que surja la vida. De ahí, en 1924, el bioquímico ruso Alexander Oparin publicó su obra, su libro, llamado Origen de la Vida, ¿no?, donde él va a plantear las características, ¿no?, que deberían ocurrir en este periodo de tiempo para que surja la primera forma de vida que Oparin lo llama coacervados. ¿Ya? Entonces, señores, nos interesa, por favor, este punto. Y para entenderlo, debemos comprender otro aspecto importante. ¿Ya? La historia de la Tierra está dividida en etapas. ¿Ya? Dos grandes etapas. El precámbrico, desde la prototierra hasta hace más o menos 550 millones de años. Hay textos que hablan de 570 millones de años. ¿Sí? Y de ese periodo hasta la actualidad corresponde a la época llamada Fanerozoico. ¿Ya? Ahora, el precámbrico está dividido a su vez en tres, ¿no?, en tres etapas. Ádico, arcaico y proterozoico. Tenemos que enfocarnos, por favor, a la parte que nos interesa, a la época del arcaico, que está subdividido a su vez en cuatro periodos: la eoarcaico, paleoarcaico, mesoarcaico y neoarcaico. Entonces, mírenme, si ustedes se dan cuenta, estamos reduciendo el tema, por favor, a esta parte que está acá. ¿Qué ocurre durante estos periodos de tiempo? ¿Qué ocurre? Porque hace 3.600 millones de años ya la vida surge. Y en realidad eso es un tema que podemos conversar después. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a centrar el tema a esta parte. Empezamos. Señores, en el universo vamos a encontrar elementos químicos. Recuerden la tabla periódica. Y el elemento químico más abundante es el hidrógeno. Que en el universo, la Tierra, los seres vivos, en el universo en general, lo encontramos un poco menos del 99%. De todo lo que existe es hidrógeno. Luego le sigue el helio, el litio y así. Se sabe que si modificamos condiciones de temperatura y presión, ¿sí?, el hidrógeno da origen a otros elementos químicos. Esta partecita, que aparentemente es muy superficial, es muy profunda en realidad. Estamos diciendo que a partir del hidrógeno, según las condiciones de temperatura y presión, da origen a otros elementos químicos. Entonces, estamos hablando de ¿qué cosa? De una evolución en el ambiente químico, en el mundo químico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué condiciones además surgen para que el proceso de transformación en el mundo químico ocurra? Se supone que la prototierra, en sus inicios, hemos dicho una masa incandescente, pero conforme avanza, las condiciones de la Tierra primitiva están cambiando. ¿De acuerdo? Entonces, en el interior de la Tierra hay un núcleo, hay un manto, y se empieza a formar una corteza.
Y como consecuencia de esos cambios de temperatura y presión, se van formando más y más elementos químicos y, cuidado, se empiezan a formar ya no elementos, sino también moléculas sencillas. ¿De acuerdo? Para ello, señores, recordar lo siguiente. Año 1952, ¿no? Miller y Urey hacen un experimento simulando las condiciones de la Tierra primitiva. El experimento es este sistema que está acá. Un balón donde se supone que hay un caldo primitivo lleno de elementos. Ahora, ¿qué elementos, qué sustancias sencillas colocan en este experimento? Van a colocar lo que es el hidrógeno, van a colocar lo que es agua, van a colocar CH4, famoso metano, van a colocar NH3, el amoníaco. Un detalle importante para comprender lo que viene después, son los famosos hidrocarburos, ¿ya? Uno de ellos, repito, el metano. Recuerda que los hidrocarburos son moléculas formadas por carbono e hidrógeno, ¿ya? Después. Entonces, miren bien, estos señores, en este matraz, van a colocar estos componentes. Lógicamente aquí colocan una fuente de calor, esta mezcla empieza a hervir y el vapor circula por este circuito, llegando a un recipiente donde hay descargas eléctricas, ¿de acuerdo? Luego el vapor pasa y por proceso de condensación, porque entra agua, sale agua, lo enfría y se va a condensar y se empieza a acumular acá. Ahora, este sistema, este experimento, no es pues de una hora, no es de un día. Durante una semana, exactamente, el experimento no circula, va muchas veces. Después se empiezan a sacar muestras. Al sacar muestras de lo que ha ocurrido, empiezan a obtener los llamados aldehídos, las llamadas cetonas. También, por primera vez, empiezan a aparecer ¿qué? Aminoácidos. Y también empiezan a aparecer ácidos carboxílicos. Los químicos, compañeros que estudian química, bioquímica, conocen bastante bien esto. Lo cual, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo de que a partir de moléculas más sencillas se empiezan a formar, falta algo correcto, ¿no? Que a partir de moléculas no sencillas se empiezan a formar moléculas orgánicas. Si bien es cierto, son bastante sencillas, pero aquí hay un proceso de transformación desde el mundo inorgánico hacia el mundo orgánico. Este detalle, por favor, es importantísimo y quiero nuevamente que se entienda, ¿no? ¿Qué está pasando durante todo este periodo? ¿Hay transformación? Sí hay transformación. Hay un proceso evolutivo en el ambiente químico. Ya hemos dicho, de los elementos más abundantes se van a formar otros elementos. Estos reaccionan para formar moléculas sencillas, y estas moléculas sencillas al reaccionar van a formar moléculas orgánicas, simples pero orgánicas. Ahora, este paso importantísimo, es importante que esté claro, porque se está demostrando de que moléculas orgánicas se pueden formar sin la presencia de seres vivos. O sea, una ruta abiótica. Abióticamente, a partir de moléculas sencillas, inorgánicas sencillas, se van a formar moléculas orgánicas, lógicamente también sencillas. ¿De acuerdo? Ahora, lo siguiente. ¿Qué les decía? Los hidrocarburos, que son moléculas formadas por carbono e hidrógenos. Los hidrocarburos tienen muchas propiedades, pero una de ellas es la capacidad de hidratación.
¿Qué significa? Que reaccionó con el agua y al reaccionar con el agua también tienen capacidad de formar aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos por propiedad, esto se sabe, los químicos conocen esto, ¿no? Entonces, la hidratación de estos hidrocarburos permite formar moléculas y esto se puede hacer en laboratorio, se hace, lo hacen. O sea, no es cosa inventada, esto sí existe, ¿de acuerdo? Bien. Nos interesa el tema de los aminoácidos. ¿Por qué? Porque los aminoácidos, ¿qué son? Son los monómeros para formar moléculas más grandes, llamadas proteínas. Para que me entiendan, por favor, lo siguiente. ¿Ya? Lo siguiente. Las proteínas son macromoléculas, formadas por gran cantidad de moléculas más sencillas. Estas moleculitas más sencillas se llaman aminoácidos. ¿De acuerdo? Entonces, mira, a ver, cada una de ellas, cada uno de ellos se llama aminoácido. Y se unen por enlace químico llamado enlace peptídico. Peptídico. Ahí está. Lo que se ha formado es una proteína. Un polímero formado por gran cantidad de monómeros llamados aminoácidos. Pero aquí hay un problema. Hay un enorme problema. Se supone que estas moléculas, ¿no? Moléculas orgánicas sencillas, ¿dónde se han formado? Se han formado en un ambiente acuoso. Oparín le llama caldo primitivo. Caldo primitivo. ¿De acuerdo? Y cuando una reacción química de ese tipo, que libera agua y se realiza en un ambiente acuático, no es fácil, no es sencillo. Necesita ser catalizada. Va a significar que un catalizador llamado enzima actúe y provoque esa reacción química. Pero recién estamos formando proteínas y las enzimas son proteínas. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué ocurre acá? Quiero que me entiendan ese detalle porque es importante, muy importante, porque más tarde se va a complicar con los ácidos nucleicos, ¿ah? Con el ADN, ARN. Y si este detalle no se comprende, no podremos entender cómo se van a formar las estructuras, ¿no? Para formar a los virus y para formar, ¿no?, las estructuras de la célula de los seres vivos. ¿De acuerdo? Entonces, repito, las proteínas son polímeros, macromoléculas formados por gran cantidad de monómeros o moléculas repetitivas llamadas aminoácidos, unidas por enlace peptídico. Es una proteína. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo en el océano primitivo aminoácidos en gran cantidad, estos aminoácidos van a reaccionar para unirse y formar la proteína, pero hay un gran inconveniente. Estamos hablando de un océano primitivo, un caldo primitivo, donde en un medio acuoso no es fácil reaccionar y liberar agua. ¿De acuerdo? Eso ocurre siempre y cuando exista un catalizador biológico. Y ese catalizador son las enzimas. ¿Y las enzimas qué son? Son proteínas. ¿De dónde surgen las enzimas? Si recién estamos formando proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, se ha demostrado que ese proceso sí es posible. Porque vamos a encontrar unas moléculas que se han formado en ese proceso, unas moléculas llamadas carbodiimida. Si los químicos me entienden, por favor, carbodiimida. Ahí está. Carbodiimida. Es un carbono unido a dos nitrógenos. ¿De acuerdo? Es una de estas moléculas importantísimas en el proceso.
¿Por qué? Porque esta molécula es capaz de catalizar ese proceso. O sea, señores, durante el proceso de enfriamiento de la formación de la tierra primitiva, ¿sí? Si no ha habido necesidad inicialmente de que enzimas para catalizar reacciones químicas. Para ello tenemos una serie de moléculas. Una de ellas, importantísima, es la carbodiimida, que permite catalizar la unión de los aminoácidos y de esa manera formar proteínas. En consecuencia, cuando Parín dice de que la primera forma de vida es una gota microscópica de tipo albuminoide, no está lejos de la realidad. No, es lo más correcto, porque las primeras macromoléculas en formarse en el océano primitivo, ¿quiénes fueron? Las proteínas. Pero no es fácil que los aminoácidos se unan. Sí es fácil, porque había moléculas que permitían la catálisis de esa reacción y formar esa macromolécula. Entonces, las primeras moléculas orgánicas de tipo poliméricas en formarse, ¿quiénes fueron? Las proteínas. Ahora, estas proteínas tienen la capacidad de ¿qué? De unirse con otras proteínas, ¿de acuerdo? Y formar masas, que Parín le llama albuminoide, o sea, de proteínas, cuya tensión superficial, al crecer, al atraer más proteínas, la tensión superficial se reduce y lógicamente se va a partir. Entonces, esta gotita de proteína albuminoide llamado coacervado por Parín tiene ya dos funciones prebiológicas: crecimiento como consecuencia del metabolismo y reproducción, en su forma más simple, más sencilla. Entonces, miren, jóvenes, señores, por favor. Todo ser vivo tiene dos características fundamentales. ¿Cuál es? Metabolismo y reproducción. Que no lo vas a encontrar en el tema de hoy día, no lo vas a encontrar en los vivos. ¿De acuerdo? Entonces, que quede claro, ¿ya? Las primeras moléculas poliméricas que se han formado durante la evolución química fueron las proteínas. Ahora, la corriente occidental plantea lo contrario, de que no son las proteínas, sino que son los ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque los ácidos nucleicos cumplen dos funciones. Guardan, almacenan información hereditaria y segundo, transmiten esa información de una generación a otra. ¿De acuerdo? Pero yo le estoy diciendo lo siguiente. Oparín plantea que es el coacervado, quien tiene funciones prebiológicas, capacidad de crecimiento, porque del entorno donde abundaban las proteínas capta más proteínas. Y al reducir su tensión superficial, se rompe, se fragmenta. Metabolismo, reproducción. Ya encontramos en el coacervado las funciones biológicas en su forma más sencilla. Y no había necesidad de la presencia de ácidos nucleicos inicialmente. ¿De acuerdo? Ahora, señores, formar proteínas es un proceso no difícil. No difícil. Miren acá. Observen, por favor. ¿Ya? Yo acá tengo un aminoácido. ¿De acuerdo? Grupo amino, grupo carboxilo. Va a reaccionar con otro aminoácido. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quiénes van a reaccionar? Del aminoácido 1 va a reaccionar
su oxidito. Del aminoácido 2 va a reaccionar hidrógeno. Consulta. Si estos dos reaccionan y se unen, ¿qué van a formar? ¿Agua, sí o no? Agua. ¿De acuerdo? Esa molécula de agua se libera. Los aminoácidos fácilmente se enlazan por un enlace llamado enlace peptídico. Pero recuerda, no te olvides, el ambiente era acuoso. Esta reacción actualmente solo es posible si se está catalizado por enzimas, pero en esa época, ¿quién la catalizaba? Moléculas más sencillas. Una de ellas, ¿quién es? La carbodígida. ¿De acuerdo? Ahora, en el tema de los ácidos nucleicos, el tema es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Se requiere de una molécula que tenga mucha energía. Y esa molécula extremadamente energética, ¿quién es? El ácido fosfórico, que se va a formar todavía mucho después, cuando ya ingrese a participar el fósforo. Entonces, debemos concluir en esta primera parte de que las primeras moléculas en formarse, ¿quiénes fueron? Perdón, las primeras moléculas poliméricas en formarse fueron las proteínas. Mucho más tarde, los ácidos nucleicos. Ahora, estas proteínas, lo que hacen en el transcurso de su existencia es envolver al ácido nucleico, sea ADN o ARN. Y el ADN, ARN, tiene capacidad de, hemos dicho, de almacenar información y transmitirla de una generación a otra. ¿De acuerdo? Entonces, señores, los virus se han formado históricamente en todo este proceso, específicamente antes de que aparezca el coacervado, específicamente acá. Entre 4.000 y 3.600 millones de años, acá, en este periodo llamado paleoarcaico, surgen los virus. Los virus son envolturas de proteínas que encierran a los virus, que encierran a un ácido nucleico, ADN, ARN. Los virus no se han formado recién ahora, no. Su origen es inclusive mucho antes de que aparezca la primera forma de vida. Los virus se han formado, señores, en este periodo. ¿De acuerdo? Entre 4.000 y 3.600 millones de años. Y vuelvo a repetir, el virus, ¿de qué se trata? Se trata básicamente de una cubierta de proteínas que encierra a un tipo de ácido nucleico, ADN o ARN. Bueno, esa proteína lo que hace es darle protección a esta molécula. Ahora, recuerda que, acá un detalle importante, todo ser vivo, por más simple que sea, tiene ADN y ARN. Y los virus, algunos tienen ADN, otros tienen ARN. Es allí otra diferencia de la simplicidad de los virus respecto a los ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? Entonces, señores, ahora, ya en una reunión anterior hemos hablado de que, si bien es cierto, hablamos que el ADN tiene dos cadenas, ARN una cadena, eso es lo genérico. Hay diversidad de ácidos nucleicos. Hay ADN con dos cadenas, bicatenario. Con una sola cadena, monocatenario. Hay ARN con una cadena, monocatenario. Y también hay ARN con dos cadenas, bicatenario. Hay diversidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos la idea, ¿no?, de que solamente hay dos clases. ADN con dos cadenas, ARN con una cadena, y no es cierto. Ahora, entre ADN y ARN, ¿cuál de ellos es más sencillo? Típicamente, ¿cuál de ellos es más sencillo? El ARN. Por eso que el ARN, en el proceso evolutivo, fueron los primeros ácidos nucleicos en formarse durante el proceso de evolución. ARN.
¿de acuerdo? Y recuerda que cuando el ARN es envuelto por la proteína, ¿de acuerdo? Ese virus, al pasar los millones, porque siempre van, mira, ¿de dónde? Existen hasta la actualidad, se mantienen hasta la actualidad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en qué momento el virus empieza a ser parásito? Cuando los recursos del ambiente empiezan a escasear. ¿Qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar ya seres vivos, de quien pueden utilizar su material, tanto estructural como hereditario, para poder multiplicarse. Los virus inicialmente tenían los recursos, los materiales necesarios para seguir formando nuevos virus. Pero ¿en qué momento el virus se hace endoparásito celular? Cuando los recursos y su lucha por la existencia de la materia, ¿qué pasa? Los recursos empiezan a escasear. ¿Y dónde pueden encontrar esos recursos? ¿Dónde los van a encontrar? Como huevos vivos. Y la única manera en que el virus se pueda multiplicar es usando el material de las células que ya existen, porque los recursos del medio ambiente ya empiezan a desaparecer, a escasear. Conclusión, compañero. Los virus no son recientes. No. Cuando a ti te hablan que lo han originado en la China, lo han originado en tal sitio, eso es mentira. Lo que sí se puede hacer es manipular al virus. Manipular al virus. Eso sí se puede hacer. Eso es sencillo, bastante simple, ¿ya? Pero que se han originado, ¿no?, en determinado lugar, eso no es correcto. Los virus son inclusive mucho más antiguos que el primer ser vivo que existió en la Tierra. ¿Estamos? Por favor, ahora mira, ve. Una consulta que frecuentemente se está mencionando. Mutación. ¿Los virus tienen capacidad de mutar? Sí. ¿Y qué es mutación? ¿No? Decimos frecuentemente que la mutación son los cambios que experimenta el genoma, los cambios que experimenta el material hereditario. Está bien, ¿de acuerdo? Pero recuerden, por favor, que hay varios tipos de mutaciones. Hay mutación puntual, hay mutación estructural, y hay mutación numérica. ¿A qué llamamos mutación puntual? Cuando el gen ha sufrido una alteración, ha sufrido una modificación, eso es puntual. ¿A qué llamamos estructural? Cuando el ADN, el cromosoma, el ADN, sufre alguna modificación en el orden, se rompen, se pierden, ¿sí?, se invierten, estructural. Y aquí llamamos numérica. Se llama numérica cuando el número de ADN se puede modificar, ¿no? Las famosas poliploidías. ¿Cuántos cromosomas tiene la célula humana? 46. ¿Podría tener el doble? Sí. ¿Eso es normal? No, eso es una mutación numérica. El síndrome de Down. Un Down, ¿cuántos cromosomas tiene? 47. Uno de más es una mutación en el número de cromosomas numérica. Y los virus tienen esa capacidad de mutación. ¿De acuerdo? Capacidad para mutar. ¿Los virus se pueden modificar? Sí. ¿Se puede inducir su mutación? ¿De acuerdo? Específicamente puntual y estructural. Eso se puede inducir en el laboratorio, se puede hacer. Eso no es ningún inconveniente. Los que son un poquito de esta partecita van a decir que es correcto. ¿De acuerdo? Los virus sí pueden modificarse.
Para terminar la exposición, manifestarme que tenemos que seguir estudiando, porque además no nos quedemos allí. Solamente una ciencia, que es el materialismo histórico y dialéctico, nos permite estudiar la realidad objetiva, llegar a conclusiones correctas desde el punto de vista de la ciencia. Entonces, lo que se pretende es aclarar de que los virus no se originan en cualquier laboratorio. Los virus se pueden sí manipular. Su origen viene de mucho tiempo atrás, inclusive mucho antes que la primera forma de vida. Muchas gracias y empezamos la conversación.